El Señor es bueno realmente. Y la verdad que tenemos en la iglesia un menú bastante variado y abundante, ¿no? No se pueden quejar. El único problema y peligro es que uno se acostumbre, ¿vieron? Cuando uno come asado todos los días. Antes se podía. Después ya uno le invita a un asado a alguien y no. Entonces a veces puede pasar eso, que nos acostumbremos a la abundancia y desperdiciemos. Salmo 73. Dice el Salmo 73, un salmo escrito por Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo. Ciertamente es bueno Dios para los de limpio, para los de limpio corazón. O con los limpios de corazón. Ahí está, me salió. Con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, él dice, qué bueno que es Dios con su pueblo y con los que tienen el corazón limpio. Pero en cuanto a mí, y nos pasa a contar una intimidad, Asaf, una experiencia muy interesante, porque es una experiencia que a nosotros también nos pasa. Dice, en cuanto a mí, versículo 2, casi, pero así casi, se deslizaron mis pies. Por poco, por muy poquito, casi resbalaron mis pasos. ¿Tuvieron alguna vez en esa ocasión, en esa situación? Casi, zafamos por la gracia y la misericordia. Con razón empieza diciendo así, Asaf, ¿no? Bueno es Dios para con su pueblo. En cuanto a mí les cuento, dice Asaf, me pasó que casi resbalé. Por poco. Casi me deslicé, por poco me resbalé y me caí. Y nos cuenta cuál fue el motivo de ese casi, de esa situación que llegó hasta el límite ahí, casi se fue. ¿Cuál fue el motivo? Cada uno tiene distintos motivos, pero hemos estado en esa situación límite más de una vez, en el casi, ¿no? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué lo llevó hasta el límite? La envidia que él tuvo. Esa fue la razón, ¿no? La envidia que él tuvo y no pudo entender, al ver la prosperidad de los impíos, no pudo entender cómo el justo sufre y los impíos no son castigados. Se le hizo un cortocircuito teológico en la cabeza que realmente lo llevó al casi caerse. Al por poco que no se cayó. Lo llevó al borde de esa situación. Tal vez hoy estamos así. No sé, alguno puede estar en esa situación de que hay alguna situación, tal vez no es la envidia, tal vez es otra cosa, pero que los está empujando y se sienten que están resbalando y estamos llegando al límite. Dice, casi. Por poco se resbalaron mis pasos y empieza a decir todas las cosas que al malo le pasan, ¿no? Que le va bien, que hasta dice, los ojos se le saltan de gordura. Fíjense, comen tanto. Todos les hacen lo que quieren, son soberbios, hablan contra Dios, contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Y si uno le dice algo al respecto de Dios, ellos dicen, ¿y cómo sabe Dios? ¿No? Entonces él pensó para sí, fíjense, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos con inocencias, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En vano seguía el Señor, en vano me mantuve justo si encima lo que me pasa. Dios me da simplemente azotes. Mi vida realmente es una sucesión de azotes. En vano he sido fiel a Dios. ¿Para qué al final? ¿No es un pensamiento lógico?
Vieron que a veces la lógica, cómo nos la usa. ¿Saben quién hace que nosotros trabajemos a veces con la lógica? No es que la lógica está mal, la lógica tenemos que usarla, tenemos que ser lógicos. Pero a veces nos enredamos en nuestra lógica porque está nuestro enemigo, el diablo, Satanás, metiéndonos cosas en la cabeza. Así fue cuando el primer pecado, ¿no? Estaba Eva, no sé qué estaría haciendo, y fue, hola, ¿cómo estás, Eva? Hola, ¿cómo estás? Fue en forma de serpiente. ¿Acaso Dios no les deja comer de todos los árboles? Sí. Y ahí empezó a razonar Eva. Sí, podemos comer de todos, menos uno. Porque si comemos de ese, ciertamente moriremos. No, le dijo. Y ahí empezó a razonar. Y Eva empezó a razonar. Y razonó y razonó. Y no solamente Eva llegó al casi, sino que se fue. Se fue para el otro lado. Y lo arrastró a su marido también al otro lado. Así es como el diablo viene y nos susurra cositas en la cabeza. ¿No te parece esto? Pero y fíjate vos. Y entonces, si esto es así, ¿cómo puede ser aquello? Y si no escucharon ese razonamiento, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Si Dios me ama, ¿por qué? ¿No? Como escuchábamos con Gabriel a un pastor que estaba hablando sentado en el capó de un auto deportivo, contando su testimonio. Cómo Dios le había dado ese auto deportivo, porque él tenía un auto común, ¿no? Entonces él decía, Dios, si los narcotraficantes tienen colecciones de autos deportivos, si los futbolistas tienen colecciones de autos deportivos, ¿cómo yo voy a andar con un auto normal? ¿No? Fíjense el razonamiento de este, no sé qué cosa era, ¿no? Y dice, me enojé con Dios y se lo reclamó. Se lo reclamó. Yo, que soy tu hijo, que bajo tu poder para alimentar a tu pueblo, ¿no me vas a dar un auto deportivo? Así que él contaba como testimonio sentadito en el capot del auto deportivo. ¡Qué bárbaro! A mí no me pasa eso, sinceramente. Pero sí me pasa eso de decir, Señor, ¿cómo puede ser? Y ¿saben lo que nos produce eso? Desánimos. Mucho desánimo. Porque hay muchas cosas que nos desaniman y nos llevan al límite. Fíjense, sigue hablando Asaf acá en el Salmo. Y razonó y dije, hablaré yo como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Ni siquiera puedo ser como ellos. Cuando pensé en saber esto, vieron cómo él estaba razonando, por eso estaba resbalando con su propio razonamiento. Fue duro trabajo para mí. Entender por qué Dios hace esto y no hace aquello, y por qué Dios lo hace conmigo y no con el otro, o por qué con el otro y no conmigo. Es duro trabajo, uno se cansa de estar buscándole la vuelta a las cosas. Hasta que entrando en el santuario, en la presencia de Dios, entendí el fin de ellos. En este caso, el problema de él era el fin de los malos, ¿no? ¿Dónde iban a terminar? Hasta que entrando en la presencia de Dios, él recibió la revelación, ¿no? Dejó todo ese razonamiento que ya era un duro trabajo y cansado de pensar y pensar, entró en la presencia de Dios y se terminó, ¿no? Le pasó como a Job, vieron en el último capítulo, en los últimos capítulos de Job, como cuando Dios se habla, termina todo, ¿no? Y al revés, después tenemos que pedir perdón por las cosas que dijimos y pensamos. Entonces dice, comprendí, ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos, los harás caer. Como han sido asolados asolados de repente, perecieron, se consumieron de temores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjense que Dios le revela lo que Él va a hacer. Pero los tipos estaban comiendo y disfrutando y siendo soberbios y hablando contra Dios. Las circunstancias, es decir, la circunstancia que provocó que Asaf llegara al límite no había cambiado, ¿eh? Estuvo en la presencia de Dios, estaba en la presencia de Dios y Dios no cambió las circunstancias. Los malos siguieron siendo malos y siguieron siendo soberbios y siguieron hablando contra Dios y siguieron oprimiendo al pobre y siguieron siendo injustos. Ahora el que cambió fue Asaf cuando estuvo en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a Dios,
esperando que cambie las circunstancias. A veces lo hace, pero generalmente no. Generalmente la circunstancia sigue igual, pero nos transforma a nosotros. Y cuando se dio cuenta Asaf de las cosas que él había hecho en su razonamiento, dice: se llenó de amargura mi alma por el arrepentimiento que sentía, el remordimiento, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Menos mal que entró en el santuario de Dios y pudo entender. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, aún en los momentos de mi oscuridad, de donde yo quería poner razones y donde yo le estaba queriendo buscar la vuelta a la cosa. Siempre estuve conmigo, estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Qué lindo. Él me sostenía. Aún en el momento en que yo estaba dudando de Dios, criticando a Dios, reclamándole a Dios, Él me sostenía con su mano derecha. Menos mal que Él sabe nuestra condición, ¿no? Mas has guiado, y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria, en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Todo eso Él, ¿dónde lo descubrió? ¿Pensando? No, en la presencia de Dios. Mientras Él estuvo buscando con su cabecita y tratando de resolver las cuestiones acerca de Dios, no resolvió nada. Solo trajo amargura, solo trajo cansancio, solo trajo la envidia y lo llevó al borde de caerse. Cuando entró a la presencia de Dios, ahí recibió toda esta luz. Ahora, la circunstancia siguió, En este caso de Asaf, la circunstancia siguió. Él fue transformado. Fíjense el versículo 26, que es el versículo que quiero hacer hincapié. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Sigue la situación de desánimo. Desfallecer es quedarse sin fuerzas. Desfallecer es cuando uno desfallece, cuando no tiene más recursos. Desfallecer es cuando uno no tiene más nada que hacer al respecto. Terminó. Estoy desfalleciendo en esto. Estoy agotado en esto. Y lo reconoce. Mi alma, no dice mi alma y mi corazón habían desfallecido, desfallecerán, hubieran desfallecido. Dice, desfallecen. ¿Cuándo? En este momento. Había estado en la presencia de Dios, pero su alma dice su carne y mi corazón, todo lo humano desfallece. Lo reconoce. No puedo hacer nada para solucionar este problema de la injusticia. Esto todavía mentalmente, físicamente, humanamente sigue siendo un nudo en la cabeza. ¿Cómo puede ser que los justos sufran y los malos prosperen? Es una pregunta que nos podemos hacer hoy también. Entonces, pensando nosotros en las situaciones en que el diablo nos ataca, vieron que él dice que nos tira dardos de fuego, dice que anda alrededor nuestro, atento, para cualquier descuido empezar a meternos cositas en la cabeza, que nosotros lleguemos a ese límite y si es posible nos tumbe, nos tire, nos empuje. Ahí está el diablo siempre. Asaf se la metió mientras él estaba observando esto. El diablo le dijo, cuchi, y él dijo, ¿en serio? ¡Qué bárbaro! Tienes razón. ¿Cómo puede ser? ¡Ay, no! Esto no puede ser. Y ahí entró como un... Nos pasa todo el tiempo. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Mi carne y mi corazón siempre desfallecen. Porque esa es nuestra condición. Somos pan para el diablo, somos polvo y él se alimenta de polvo. ¿Dónde está la diferencia de los hijos de Dios en esto? Que cuando estamos desanimados, hasta ahí no hay pecado, ¿saben? Sentirse desanimado no es pecado. Jesús se sintió desanimado en el Getsemaní. Jesús se sintió completamente agotado y sin fuerzas al punto de decir, Padre, si es posible, sacame esta cosa de encima, este destino que tengo. Fíjense el desánimo.
Jesús le tocó, creo que el diablo con Jesús no le tiró unos dardos, juntó toda la artillería que tenía. Creo que si hay una batalla que hubo contra el estado de desfallecer o de desánimo, como quieran llamarle, no hubo una batalla más grande librada por un hombre jamás que la que libró Jesús en Getsemaní. Ningún ser humano podría haber soportado semejante presión. Y Jesús mismo, como era hombre, se sintió desfallecer y hasta ahí no pecó. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema después que cuando vamos desfalleciendo, hasta ahí vamos bien? ¿Dónde empieza a tomar color de pecado y a transformarse en pecado? Cuando no peleamos contra eso. Cuando nos dejamos hundir. Cuando nos dejamos llevar por el diálogo y empezamos a dialogar con el diablo y con nosotros y con las cosas. Porque mi corazón y mi carne se hunden con eso, no salimos de ahí. Es ahí donde tenemos que tomar la armadura de Dios, como dice Efesios 5, creo, 6. Tomar la armadura de Dios y luchar. Es una actitud positiva, es una actitud activa. Fíjense cómo lo hizo Asaf, en el mismo 26. Dice, mi carne y mi corazón en este momento desfallecen. Más. La otra versión dice, pero, me gusta más el pero. Pero, estoy ahí casi al límite, pero no me voy a dejar vencer. Pero, no te huelgues de mí, enemigo mío, porque aunque estoy por caer, me voy a levantar. Pero, la roca de mi corazón, ese corazón que desfallece, la roca de mi corazón, y mi porción es Dios para siempre. Ahí está la diferencia. Dios nos da la posibilidad de pelear contra el desaliento, contra el desánimo, contra el cansancio. No, ya estoy, yo fui a la iglesia tantos años y sigo y lo mismo. Y acá este problema no se me soluciona. Y acá no conseguí aquello. Y Dios no me lo dio. ¿Cuántos años hace escuchando de las promesas de Dios? Y acá estamos, y acá estamos, y acá estamos. ¿No? Y si le seguimos el razonamiento, y tiene razón, hermano, vaya, péguese un tiro, no hay vuelta. No hay vuelta. Ahora, en la carne, en la humanidad, solo tenemos un destino: desfallecer. No solo que vamos a resbalar, porque estaba resbalando Asaf, pero cuando estaba por caerse, se puso en pie, se puso la armadura y dijo, pero mi roca, la roca de mi corazón que está desfalleciendo es, ¿quién? Dios. Y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué dice mi porción? Porque era su problema, ¿no? La porción de los malos era abundante y la porción, no me interesa lo que me pase. La circunstancia sigue siendo igual. Él seguía siendo azotado todos los días, dice acá. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No importa, mi porción es Dios. Es ahí donde zafamos del casi y del por poco. Si no es casi por poco, terminamos hundidos en el pecado. Ahí terminamos hundidos en el pecado, como le pasó a Eva y a Adán, ¿no es cierto? Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Uy, no, el tipo ahí pedaleó, hizo todo lo que pudo se estaba resbalando casi, hizo fuerza, se puso de pie, dijo, no me voy a alejar del Señor. Porque los que se alejan de ti perecerán, porque tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, no sé lo que van a hacer los demás, pero en cuanto a mí, dice Asaf, y yo les digo lo mismo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, porque he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuándo tenemos obras de Dios para contar? Cuando Él hace cosas en nosotros de este tipo. Podemos decir, ¿saben? Estuve ahí y el Señor me tomó de la mano derecha. ¿Se acuerdan el caso de Jairo? Jairo le había pedido a Jesús que sanara
su pequeña, ¿no? Y esta mujer que tenía problemas de salud intervino y lo atrasó a Jesús. ¿Se acuerdan? El que tocó el borde del manto, bla, bla, bla. Cuando se salieron de esas circunstancias, que seguían caminando hacia la casa de Jairo, vino un sirviente de... Gracias. Un sirviente de Jairo le dijo, no molestes más al maestro, ya murió. Ya murió. Y ahí Jairo, su fe, que estaba pidiéndole a Jesús que lo sanara y estaba creyendo que Jesús tenía poder para sanar a su hija, casi resbaló. Casi se fue, por poquito. ¿Qué pasó? Jesús lo miró a Jairo y le dijo, no temas, Jairo, cree solamente. Pelea, la fe es el problema acá, ¿no? Porque la incredulidad no nos provoca el desánimo. La incredulidad lo que hace es que no peleemos. Cuando el diablo nos razona en la cabeza, lo que va apuntalando y lo que va apisonando es incredulidad. Va desapareciendo nuestra fe. Porque es por la fe que nos podemos poner de pie. Ahí está bien, gracias. Vamos a ver cómo Jesús peleó esa batalla que decíamos, ¿no? En Mateo 26, 36. Dice, entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, ¿saben, no? La última noche antes de la crucifixión, de todo lo que vendría. Y tomando a Pedro, los llamó a todos los discípulos. Habían cenado, celebrado la Pascua, la última Pascua, y habían ido al monte, que estaba cerca de Jerusalén, donde había un huerto. Y llamó a todos los discípulos y les dijo, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomó de los discípulos a Pedro y a los hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y estén despiertos conmigo, estén velando, estén atentos conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Fíjense, la batalla más tremenda del desánimo que tuvo la historia de la humanidad, Jesús en el Getsemaní. Y acá hay unos tips que lo vamos a ir viendo así rápidamente, de cómo tenemos que tomar ejemplo de Jesús para pelear nuestras batallas, ¿no? Cómo es ese proceso para ponernos de pie cuando el diablo nos mete cosas en la cabeza, ¿no? Lo primero que hizo Jesús es no se aisló. No dijo, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el Maestro, yo soy el Dios encarnado, yo soy el Verbo, yo soy el Mesías. Así que muchachos, váyanse a dormir porque yo tengo cosas que hacer. Llamó a sus discípulos y después llamó a sus amigos, a los más cercanos. Ya les había dicho que a todos los discípulos los consideraba amigos, pero llamó a los que él creía que más o menos podían darle alguna compañía. ¿Saben una cosa? Ninguno de los discípulos podía pelear la batalla que Jesús tenía que pelear. Y les digo otra cosa, nadie puede pelear sus batallas. Nadie puede pelear sus batallas. Es un tema de ustedes, con Dios, la circunstancia, pero sí hacer lo que Jesús hizo, buscar compañía, no estar solo. Porque justamente el diablo nos ataca y nos mete sus dardos en la cabeza cuando estamos solos. Fue a hablar con Eva
cuando estaba sola. Siempre nos mete sus porquerías cuando estamos solos, distraídos. Entonces, en este caso, lo que necesitamos hacer es lo que hizo Jesús. Buscó a alguien de confianza, alguien en que pudiera buscar apoyo. Segundo, les abrió su corazón. Fíjense, dice, los llamó y comenzó a angustiarse, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma, ¿saben qué? Pedro, Jacobo, Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense los discípulos. Si el maestro está así, ¿qué nos queda a nosotros? El maestro, ¿qué estás diciendo? Vos tenés que decir que siempre está bien, el maestro. ¿Que no oraste hoy, maestro? ¿No leíste? ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo me vas a decir semejante? Fue una bomba para estos muchachos. Entonces el maestro, sí, maestro, ¿qué tenés que decirnos? Estoy triste hasta la muerte. ¿Qué sensación habrán tenido ellos? Que él era la única salvación y la última instancia. Si él estaba así. Les abrió el corazón. Le mostró cuál era su debilidad. Se mostró tal cual es el Mesías, el Rey de Reyes. Le mostró su debilidad como hombre que era. Me llama la atención porque siempre lo que hacemos siempre cuando estamos desfalleciendo, caídos, nos aislamos, ¿vieron? Nos aislamos. En vez de abrirnos, en vez de buscar apoyo, no queremos a nadie y nos vamos. Pero, criticamos a todos porque nadie nos ayuda. ¿No les pasa? Estamos aislados, no nos queremos abrir. Y si alguien viene, ¿qué te pasa? No, nada, estoy bien. No abrimos nuestro corazón. ¿Seguro que está bien? Sí, estoy bien. Y el otro dice, mirá, parece que no está bien. ¿Y qué podemos hacer? Y si no se abre, no se puede hacer nada. Pero criticamos porque nadie nos ayuda. Les digo lo que me pasa a mí. Entonces, ¿cómo peleamos estas batallas? Primero, abriendo el corazón a alguien que le tengamos realmente confianza, no a cualquiera, porque cualquiera no nos puede entender. Alguien que realmente podamos saber que no va a poder solucionarnos el problema, ¿saben? Esas personas pobres no le carguemos con ese, al final yo te dije, te conté y todo sigue igual. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. ¿Y por qué Dios me permitió tal cosa? Y la verdad que no sé, pero vamos a orar juntos, vamos a estar juntos. Entonces, tenemos que aprender a bajarle el nivel al orgullo, porque si Jesús, el Mesías, no tuvo ese orgullo, tuvo la humildad de decirles, miren muchachos, así me siento hoy. Sin esperar que ellos hicieran, fíjense lo que les pidió. Estoy triste hasta la muerte, con una angustia, no tengo más energía, ¿qué Asaf ni Asaf? Esto era tremendo. Quédense aquí y estén acompañándome, nada más. No les pide, vengan y oren conmigo, oren por mí, reprendan, hagan ayuno, no. Quédense y acompáñenme mientras yo peleo mi batalla. ¿Ah? Qué distinto que es. Lo hizo Jesús, es lo que tenemos que hacer. No aislarnos. Tener la humildad de decir, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Porque estoy en esto, estoy ahí casi, estoy resbalando, estoy que no puedo más. Y busquemos a alguien y decir, mira, sé que no puedes solucionar nada, sé que no hay... ¿Vieron? Cuando uno está mal y viene alguien a darte versículos bíblicos que uno ya sabe, al final no ayuda, Al final a veces somos como los amigos de Job, que le venimos a argumentar y a decir, no tenés que estar así, tenés que levantarte, tenés que... ánimo. No, uno también, el otro tiene que saber acompañar al que está en situación de batalla, en oración. Así que él le abrió el corazón y le pidió ayuda ahí, ¿no?
¿Cuál era la ayuda que podían dar? Más que esto no, quédense y velen conmigo. Si después leen la historia más adelante, los muchachos habían tomado vino, habían comido bien, no pudieron ni siquiera quedarse despiertos, se durmieron, ni eso le pudieron dar. Así que bueno, pero es lo mejor que Jesús tenía ahí. Y fíjense, en otro punto, abrió su corazón al Padre y yendo un poco más adelante se postró delante de su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, sacame este problema, esta circunstancia de mí, que pase esto, no quiero sufrir esto. Hasta ahí no hay problema, uno puede pedir que Dios te saque el problema y sí, a veces lo saca, ¿eh? Entonces, por la duda, Señor, si puedo zafar de esta. Pero si no zafo, ¿se acuerdan los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego? Le dijo cuando el gobernador le obligaba, a Nabucodonosor le obligaba a que se postre en la imagen, ellos dijeron: no nos postraremos. Entonces los voy a mandar a quemar en un horno de fuego. Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. Esa es una buena actitud, ¿no? Es la actitud de Jesús. Señor, Padre mío, dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Si no puedo zafar de esto, que se haga tu voluntad. Y ahí está. Entonces, el cuarto paso sería abrir el corazón a Dios y decirle: Señor, esto soy, acá está mi corazón, en esta situación estoy. Tengo allá a distancia a mis hermanos orando y no saben qué hacer. Yo acá estoy luchando, estoy resbalando, Señor. Tómame de la mano derecha, ¿no? Como a Jairo, ¿no? Pero aceptando siempre algo tan importante que es la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Él sabe y está bien lo que Él decida. Señor, sacame este problema encima, pero si no me lo sacás, igual, extendé tu mano, ¿no? Tu mano derecha y toma mi mano, porque realmente estoy resbalando. Que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, el pecado no está en el golpe inicial de una circunstancia, no está en el golpe inicial de una situación. El pecado está cuando no peleamos. El pecado está cuando nos dejamos llevar, porque ahí quedamos a merced del diablo. El pecado es cuando no nos ponemos la armadura, cuando no nos ponemos de pie, cuando no buscamos ayuda, cuando no abrimos nuestro corazón, cuando no hacemos nada y nos dejamos. Cada vez nos vamos enterrando más y más y más y más. ¿Y qué pasa si nos enterramos en el pecado? Y bueno, el Señor extenderá su mano igual. En el momento en que nos demos cuenta, en el momento en que recapacitemos y digamos: uy, estoy siendo como una bestia, ¿dónde está Dios? Y Dios me trae una luz. Y ahí Él extiende su mano. Lástima que, bueno, después el pecado tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, mejor estar ahí. Cuando estamos resbalando, ya antes de caer, pegar el grito. Antes de caer, no aislarnos. Antes de caer, buscar ayuda. Antes de caer, buscar refuerzo. Antes de caer, humillarnos delante de Dios con el corazón así como esté. Y antes de caer, reconocer su soberanía, sea cual sea la decisión que Él tome y la situación como termine, ¿no es cierto? Así que la verdad que Asaf nos da muy linda su testimonio, el de Asaf, pero creo que muchos podríamos también, recordando un poquito, contar testimonios similares, ¿no? No diríamos tal vez que fue por la envidia, pero tal vez fue por esto, por aquello, por la situación económica, o por lo que dijo, por lo que no dijo, por lo que me pasó, por una enfermedad, o por lo que perdí, o por lo que encontré. Muchas cosas, pero estemos atentos porque el diablo está ahí, dice: velad y orad. Estén atentos porque el diablo está todo el tiempo viendo dónde nos engancha y dónde nos agarra, dónde nos confunde. Él nos trae semiverdades y nos muestra la parte de la parte verdadera, y la parte engañosa no nos muestra y nosotros caemos ahí. Si caemos ahí rápido antes de terminar en el fondo,
peguemos el grito y busquemos de Dios. Y se los aseguro, en la presencia de Dios vamos a encontrar a nuestro Señor diciendo: no temas, cree solamente. Y Él tomando la delantera en las circunstancias. Amén. Oramos.